¿Están visualizando la información? Ingeniero. Listo. Bueno, vamos a ver lo que es la gestión de memoria virtual. Primero hay que entender qué es memoria virtual, ¿no? Bueno, memoria virtual básicamente es un poco lo que se entiende como máquina extendida, ¿no? Es decir, que lo que usted va a tener en su máquina, ¿sí? Es más memoria de la que realmente dispone, ¿no? Es decir, el CPU que siempre procesa va a tener lo que es va a trabajar con lo que es la memoria virtual. Pero en realidad, ¿qué es la memoria virtual? La memoria virtual no es más que la memoria física que usted posee en su máquina, la RAM, más un espacio de disco que va a trabajar como memoria. El swap, ¿sí? Entonces, este espacio de disco. Entonces, la suma de RAM más todo este espacio de disco, obviamente va a ser más cantidad. Eso es lo que refleja aquí y lo que usted ve, que es la memoria virtual. ¿Sí? Entonces, es RAM más disco. Entonces, aquí viene un problema, ¿no? ¿Dónde debe estar para que acceda el CPU? Siempre a RAM. La información tiene que estar en RAM, o sea, gestionarse en RAM. Entonces, ¿qué pasa? Si no está en RAM, es que está en disco. Entonces, si está en RAM, está en disco, el sistema operativo debe garantizarle un método para que lo que está en disco, cuando no está en RAM, suba a RAM. Pero si la memoria está llena, ¿dónde se va a ubicar? Entonces, tiene que buscar un método de lo que no está tal vez utilizando ahí, baje de RAM a disco y lo que sí necesita suba de disco a RAM. A este proceso se le denomina el swapping o intercambio. Esto es lo que va a ocurrir en RAM a disco. ¿Sí? Dividir la memoria. Ahora, ¿cómo gestiona esta parte de la memoria? Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, miren, es combinación de RAM a disco. ¿En dónde hubo ya esa combinación de RAM y disco? En los overlays, las técnicas más antiguas de administrar memoria, ¿no? A través de programación. Bueno, entonces, eso es hablar virtual, ¿no? Es cargar la carga parcial de programas. O sea, una parte que esté en RAM, otra parte en disco. Históricamente se han inventado técnicas para conseguir que no todo el código esté en memoria. O sea, ¿por qué no va a estar todo el código en memoria? Porque no se está utilizando todo en su totalidad de un sistema, sino una parte de él, obviamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que si tengo todo en memoria y no utilizo, voy a desperdiciar la misma, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues obviamente lo que vamos a hacer es, perdón, lo que vamos a hacer es, se quedó ya, voy a dejar de compartir un ratito porque si no se me bloqueó. Listo, entonces, no. Bueno, entonces, miren lo que se está utilizando. Se ha utilizado primero ficheros para guardar datos, lo que se hacía en las particiones. Posteriormente se utilizó la técnica de recubrimiento, los overlays, ahora es considerada ya una técnica primitiva. Ahora, ¿qué se utiliza? ¿Qué se utilizó luego? El intercambio, el swapping, enviar al disco procesos completos que lleven bloqueado mucho tiempo, ¿no? Eso es el swapping, lo que vamos a ver. Y posteriormente, con memoria virtual es mayor técnica, el uso de bibliotecas dinámicas. Cargar a código cargar código compartido bajo demanda, las bibliotecas dinámicas. Esto es la segmentación, ¿no? Entonces, esto es la administración de memoria virtual, básicamente, ¿no? Las dos últimas, swapping y DLLs, que es lo que vamos a ver hoy día. ¿Sí? Hablemos, entonces, hemos hablado de lo que es la multiprogramación. Memoria virtual, ya les he dicho, es un mecanismo de combinar disco más RAM y obviamente el programador va a haber una cantidad de memoria mucho mayor que la real, pero en realidad es una combinación de RAM más disco. Esto les invita a pensar mucho más cuando se programa, ¿sí? En el manejo de memoria. Ahora, ¿en qué se fundamenta para poder administrar mejor este manejo de memoria? ¿Sí? Bueno, se fundamenta y les voy a ver cómo trabajamos aquí. Se fundamenta en que cuando usted programa,
¿Qué técnicas nomás le han enseñado a usted para programar? A ver, usted ya sabe programar, ¿no? Usted en segundo nivel, en primero y en segundo está viendo. En primer nivel, ¿qué vio? ¿Vio técnicas de programación? Sí, ¿Sí? ¿Qué técnicas le enseñaron? los tipos de datos al ingresar y la No, salida. eso es básico, ¿sí? Le enseñaron que para programar usted debe utilizar la modularidad. Yo siempre insisto estas dos. Y el acoplamiento. ¿Qué quiere decir? Bueno, es cierto, yo programo, resuelvo un algoritmo, ¿no? Por un lado está el algoritmo, conjunto de pasos para resolver un problema, pero obviamente esto es recién aprender a programar, pero ya cuando crees soluciones, ahorita, ¿qué materia está recibiendo de programación? Programación orientada a objetos. Ya, entonces miren, y es mucho más avanzado. ¿Y qué lenguaje está utilizando? Java. Java. Vale. Entonces, miren, Java ayuda a gestionar la memoria, eso lo vemos luego, ¿no? Entonces, una de las partes que deben indicar es que cuando usted va a la parte siguiente después de, bueno, sabe programar, ¿no? ¿Y la programación para qué le sirve? Para luego desarrollar. ¿Qué es lo que desarrolla? Sistemas. Programa, algoritmos, sistemas. ¿Qué son los sistemas? Conjunto de programas. Hago un conjunto de programas, claro, cada programa es un algoritmo, desarrollo todas las soluciones de cada programa, todo ese conjunto funciona en conjunto y eso es un sistema. ¿Sí? Entonces desarrollo sistemas. Cuando voy a desarrollar sistemas, obviamente, así sea programas también, ¿no? Mi solución tiene que dividirse en módulos, en partes, entonces yo voy dividiendo partes. Así es como debo esquematizar, bajo este esquema, o puedo hacer bajo este otro esquema, ¿no? Este es mi programa principal y estos son los subprogramas que voy a tener. Entonces, siempre la mejor herramienta para trabajar es lápiz y papel, entonces digo, este es mi sistema, todo esto es mi sistema, o esta es mi solución, o todo esto es mi programa y estos son los módulos que va a tener, si es un programa, ¿no? Arte de programar. Por ejemplo, que tengo un sistema para control de entrada y salida de productos. Entonces, este es mi programa principal y digo, a ver, esa entrada y salida de productos debe manejar bodegas, ¿sí? Entrada, salida, ¿qué más? Proveedores, productos, ¿no? Entonces, por ahí ya eso. Si voy a programar, digo, a ver, voy a hacer una programación para que solucione, ¿qué programas hacen? Notas, ¿ya? Control de notas, hago notas, control de notas. ¿Qué entra en las notas? Digo, tengo que tener un módulo en donde haga cálculos, en donde haga los ingresos de notas. Bueno, en orden, primero sería ingresos, ¿sí? Entonces mi programita debe tener ingresos de notas, cambios de notas o modificaciones y eliminación de notas y un módulo para hacer cálculos. Siempre, ¿no? Todo programa tiene un ABC. Todo programa debe ser el ABC. Si saben lo que es el ABC, como un carro, ¿no? Se hace un ABC para que esté bien. O sea, altas, ingresos, bajas, eliminaciones, cambios, modificaciones, ¿sí? Entonces siempre el ABC, altas, bajas y cambios. Entonces yo desarrollo de esa manera. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? La modularidad. Estoy diciendo por módulos, ¿sí? Modularidad. Estoy haciendo mis módulos. Acá estoy haciendo mis módulos. Perfecto. Construyo mis módulos. Ahora, cuando programe, ustedes dicen que están sabiendo Java. ¿Cómo programan esto en Java? ¿Cómo programarían esto en Java? Por ejemplo, esta solución de aquí. ¿Sí? Con clases, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué haría aquí? Mi programa principal y mi clase. ¿Y cuántas clases utilizaría? Por ejemplo, 3 clases. En donde está el objeto bodega, porque puede ser a bodega como un objeto, ¿sí? Tengo la unidad, ¿qué unidad? Sería la clase proveedores, aquí a los proveedores y la clase productos. Igual sería acá, ¿no? Productos. ¿Ya? ¿Qué va a hacer en la clase? Voy a ingresar todas las maneras en que va ingresando a bodega, entradas y salidas como objetos. ¿Qué voy a proveedores? Todos los proveedores almacenados como objetos.
los productos como objetos, ¿no es cierto? Los productos. Perfecto. Y claro, aquí está mi programa principal. Y ahora viene el acoplamiento. Enlazo. Con productos, mi programa con bodegas, mi programa con proveedores y mi programa con productos. Ahora sí, la interdependencia de los módulos, ¿no? Ahí viene mi análisis. ¿Sí? Digo, voy a revisar la bodega. Cuando falta bodegas y todo, ¿con quién tiene relación? Con proveedores. ¿Con quién más tiene relación? Con productos. Ya, entonces, mire, esto es el acoplamiento. Ojalá lograr hacer interdependencia de todo. ¿Por qué es importante esto? Y lo mismo puede ocurrir acá, ¿no? La relación entre estos módulos. Eso es el acoplamiento. Ya les dije en la clase anterior, ¿qué tengo que tratar de hacer que estos módulos que tengan? Interdependencia. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver que necesito tener cosas en RAM y cosas en disco. Entonces, tener en RAM lo que necesito y tener en disco lo que voy a ocupar después. ¿Qué técnicas implemento para poder saber qué necesito tener en RAM y qué necesito tener en disco? Dos cosas, el conjunto de trabajo y el fenómeno de la localidad. Todo eso depende de esto, de cómo usted implemente la modularidad y el acoplamiento. Modularidad, la división del programa en partes, porque ya le han de haber dicho, ¿no es cierto? No puede ser todo en un solo programa. Si le enseñaron lo que es la modularidad, si está haciendo clases dentro de las clases los objetos y dando comportamiento de los objetos a través de los métodos, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero para poder dar interdependencia en las cosas, ¿usted qué más utiliza? Polimorfismo. Si no sabe lo que es el polimorfismo, en teoría, peor va a poder aplicar. ¿Sí? Polimorfismo, ¿sí? Herencia. ¿Qué más? Abstracción. Abstracción. ¿Qué más? Encapsulamiento. El encapsulamiento. Ya, eso usted tiene que no solo saber qué es. Primero hay que saber qué es y segundo aplicar acá. Eso le va a ayudar a dominar la modularidad y el acoplamiento. ¿Por qué? Porque el polimorfismo me evita tener cosas duplicadas. ¿Por qué? Porque a un mismo objeto yo le puedo dar diferentes comportamientos a través de los métodos. ¿Sí? El método es el que da el comportamiento a los objetos. ¿Por qué? La herencia me evita la duplicidad de código. ¿Por qué? Si yo tengo un padre que tiene código igual, solo los cambios lo implemento en un hijo. Y entonces herencia simple, de un padre hacia un hijo. Además Java no maneja herencia múltiple, solo maneja herencia simple, de un padre a un hijo. ¿Cómo voy a hacer eso? Y tengo que optimizar. Aquí estoy evitando duplicar los objetos por el comportamiento. Aquí estoy ubicando duplicar código por herencia. Abstracción. ¿Cómo implementar la abstracción? ¿Qué es la abstracción? ¿Qué es la abstracción? Y se quedaron en misa. Es la manera de coger información o de interpretar la información. Ajá, exacto. Eso sí, interpretar la información. Eso es lo que le hace diferente a un sistema de otro. Cómo usted implementa la solución en la abstracción dentro de los objetos y los objetos dentro de la clase. ¿Sí? Entonces, como tiene otra clase, puede pedir una colaboración entre clases para crear objetos abstractos. Eso es acoplamiento. ¿Sí? Y el encapsulamiento. ¿Qué es el encapsulamiento? La protección de los datos, eso que se pone private o protected. No se lo escucho muy claro. ¿Puede repetir, por favor? La protección de los datos. Ajá, exacto. El acoplamiento tiene que ver con cómo usted protege los datos, cómo maneja las variables y el ámbito de las variables dentro de las clases. Eso tiene que ver con optimizar la modularidad. Todo esto, cuando utilizas, llegamos a lo mismo. La base de todo, modularidad y acoplamiento. ¿Sí? Entonces no es una locura todo. Todo se lanza. Entonces, si usted no sabe programar, peor va a poder desarrollar, peor va a poder hacer software útil. ¿Sí? Si a usted no sabe los conceptos, peor va a poder aplicar y ahí
soluciones tibias que con lo único que usted busca es que corra, pero no sabe a qué costo, no piensa en la memoria, no piensa en el procesamiento, no piensa en los archivos, no piensa en nada, solo que corra. Claro, como solo maneja Juan, Ana y María, pensando que en la empresa van a trabajar solo con Juan, Ana y María, y no es así. En la empresa trabajan con 2.000, 3.000, 4.000 tuplas. Las tuplas son conjuntos de datos de la base de datos, millones de información. Entonces, su solución tibia hasta ahí no soporta, si no piensa en todo. Entonces, para manejar todo lo que es en programación, ahora tiene que ser, el sistema operativo se basa en esto, en el conjunto de trabajo y en el fenómeno de la localidad para poder apoyarse y saber qué debe tener en RAM y qué debe tener en disco. ¿Cómo lo hace? Muy simple, ¿no? Son dos fenómenos que se dan. Con todo lo que hemos dicho, usted coge y hace su modularidad y acoplamiento, ¿no? Tiene definidos los módulos de su sistema o de su programa, está hecho los módulos pensando en todo eso y ha establecido la relación que hay entre estos módulos, este con este y ya, tratando de dar mayor independencia a cada módulo, acoplamiento. Listo. Cuando corre, lo que llama corre, que ya empieza a hacer el proceso, a ser manejado por el CPU, este programita que usted hizo, el CPU necesita que todo esté, lo que necesite esté en memoria, RAM. Pero, de pronto, no todo, si todito el sistema este sube a memoria, se satura, porque no va a ser solo un programita. Recuerde que en memoria está el sistema operativo, están los programas adicionales. Recuerde que hace multiprogramación y multitarea, no solo su programa, va a correr más programas. Entonces, ¿cuál es el arte del fenómeno de la localidad y el conjunto de trabajo? ¿Qué dice el conjunto de trabajo? Usted empieza a correr una aplicación. No toda la aplicación es la que necesita utilizar. Por ejemplo, si yo estoy haciendo entrada, salida de productos, o sea, estoy haciendo, qué sé yo, ventas. Cuando hago ventas, ¿qué estoy haciendo? Vendiendo productos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Solo salida de productos. Cuando hago compras, ¿qué estoy haciendo? Ingresando productos a bodega, solo entrada de productos. Entonces, si estoy haciendo ventas, ¿qué subirá? Entrada, solo este módulo. El módulo de entrada y salida debería estar aquí. Nada más. ¿Y el resto de módulos dónde? Acá, en disco. Pero el programa está activo, porque está en memoria, sino que en memoria virtual. Eso es el conjunto de trabajo. Perdón, ese es el conjunto de trabajo. Solo necesito, no voy a correr todo. Si se me acaba productos, entonces hago compras. Y ahí sí se asocia a qué? A bodegas. Perdón, sí, a bodegas. Y si voy a utilizar bodegas, necesito proveedores y así, ¿no? Relación. Entonces ahí entra el fenómeno de la localidad. ¿Qué dice el fenómeno de la localidad? Otro factor importante es que algunos programas tienen a usar mucho las instrucciones que están cercanas a la localidad. ¿Qué quiere decir? Que como estoy haciendo ventas y si se me acaba el producto tengo que hacer compras. Y si hago compras utilizo bodegas. Entonces cuando subo a RAM, ¿qué debo tener en RAM? Digo, tengo el de entrada, salida y también el de bodegas. De repente necesito. Y lo otro, los otros dos módulos están en RAM. Entonces, ¿qué trata de decir? Que usted como usuario empieza a manejar el sistema a través del CPU, el sistema de procesamiento, y el procesamiento hace entrada-salida, debo tener eso, si voy a hacer ventas. Y si se me acaba el producto, tengo que hacer compras, entonces de repente tengo lo que voy a necesitar después, nada más. ¿Sí? ¿Ya? Entonces tengo en memoria que necesito y le dejo en disco lo que no necesito. Eso es, pero si usted hace una correcta modularidad, un correcto aplicamiento, una correcta modularidad y acoplamiento, utilizando sistema de programación orientado a objetos, utilizando correctamente todas las características de los objetos. Las clases, los objetos, ¿a través de qué? Y los métodos, a través de que cuando está desarrollando métodos, piense en el acoplamiento, piense en la herencia. Si está desarrollando las clases, piense en la abstracción y piense en el polimorfismo y en el encapsulamiento. Entonces, así empiezo a desarrollar cosas adecuadas para que todo se administre correctamente. Entonces, yo tener en memoria lo que necesito ya. Claro, eso no libera que un momento dado dice, no, ahora necesito otra cosa. Entonces, el sistema el CPU no encuentra aquí, dice, está acá. Entonces, va a ser costoso, pero soluciona. Entonces, tiene que decir, a ver, si esto va a estar ocupado por otro programa, entonces, ¿qué pasa? Necesito que algo que no necesito de aquí baje a disco para que lo que yo necesito suba acá en el swapping. Pero el swapping no es así de simple, ¿no? El swapping es la relación. Primero, como no encuentra en máquina, va a salir un error.
Y el sistema operativo maneja el error a través de este método, el swapping. Pero tiene que producirse un error. Si no hay un error, no produce. Vamos a ver luego dónde se produce ese error. Pero por lo pronto hemos explicado lo que es el fenómeno de la localidad y el conjunto de trabajo. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces continuamos. Esa es una base. Ahora sí, ¿cuál es la primera técnica que se utiliza para poder manejar la memoria virtual? La primera técnica que se utiliza es la paginación pura. ¿Sí? ¿En qué consiste la paginación pura? La paginación pura consiste, y les voy a explicar acá todo lo que está en teoría rápidamente. La paginación pura consiste en que cuando usted genera un programa, este es mi programa y esta es la memoria. Esto es RAM. ¿En qué consiste la paginación pura? En dividirle al programa en partes lógicas. Es una división dinámica. ¿Sí? Estas partes lógicas que divide se llaman páginas. Y la RAM en espacios donde se almacenan esas páginas. Estas partes se llaman marcos de página. Entonces, como divido, estas páginas suben a los marcos de página. ¿Cuál es la regla? Que el tamaño de los marcos de página sea igual al tamaño de las páginas. Y entonces las páginas suben acá. ¿Sí? Páginas que necesiten. Las otras, ¿en dónde? En disco, por esas dos técnicas. ¿Listo? ¿Cómo divido? Bueno, tengo que tener cuidado. Debe ser unos tamaños adecuados. ¿Por qué? Porque si le divido a mi programa en páginas muy pequeñas, hay demasiadas direcciones que subir. Y cuando se manejan demasiadas direcciones puede dar problemas el manejo de demasiados enlaces. Por acá estaba, ¿no? Cuando se genera demasiados enlaces, ¿dónde estaba? ¿Sí? Y los demasiados enlaces provocan el overheat, la sobrecarga. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Hay que cuidar que no se dividan en páginas muy pequeñas. Por otro lado, si tengo mi programa, ¿sí? Y lo divido en páginas muy grandes, entonces puedo causar un desperdicio. ¿Por qué? Porque al dividirlo en páginas muy grandes, al final me va a quedar, no es una división exacta, un pequeño espacio. Como el marco de página también tiene que ser grande, cuando suba este pequeño espacio no va a utilizar todo y va a causar un desperdicio. ¿Cómo se llama ese desperdicio? Fragmentación. Va a causar la fragmentación. Veo que están estudiando, ¿no? Entonces va a causar la fragmentación, desperdicio de memoria. Entonces no hay cómo dividir ni muy grandes ni muy pequeñas. ¿Qué es lo que debe buscar? Un equilibrio. Eso lo hace el sistema operativo, un equilibrio. Bueno, entonces suben las páginas a RAM y las que no necesite se irán a disco. Y entonces ahora sí, todo lo que usted tiene aquí en memoria para usar en los marcos de página, el resto en disco, entonces cuando hay algo que no necesita y está en memoria, ahí se produce el swapping, ¿no? Entonces ese es el punto de partida. Eso es esta técnica, ¿sí? Dividir al programa en páginas lógicas dinámicamente y dividirle a la memoria en espacios capaces de que donde almacenen esas páginas que se denominan marcos de página. Listo. Que no sean ni muy grandes ni muy pequeñas por los problemas. ¿Sí? Listo. Entonces, miren, aquí habla, ¿no? Si son muy pequeñas, causa el overheat. Si son muy grandes, va a haber un desperdicio. Lo que se busca es un equilibrio. ¿Sí? Otro de los aspectos más importantes en la paginación es traducir las direcciones. ¿Qué se lleva en cuenta la traducción de direcciones? Bueno, estamos manejando RAM y disco. ¿Sí? ¿Cómo maneja el sistema operativo? ¿Cómo sabe qué páginas tienen RAM y qué páginas tienen disco? A través de un mapa de memoria. Es como un índice. ¿Quién maneja este mapa de memoria? El MMU. ¿Qué es el MMU en el sistema operativo? El gestor de memoria. Memory Management Unit. La unidad de gestión o la unidad de administración de memoria. Gestor, lo que estamos estudiando. Ellos manejan este mapeo de memoria para saber cuáles páginas están en disco y cuáles en RAM. El CPU lo único que hace es solicitar la tarea, sea de entrada o sea de salida.
¿sí? De almacenamiento de evolución, las tareas. Entonces, el MMU reacciona y le dice, si está en disco, si está en RAM, no hay problema. Si está en la memoria física, no hay problema. Le da y trabaja. Pero si no está en la memoria física, hay sí un problema. Le dice que espere hasta buscar en disco y cuando está en disco, tendría que subir de disco a la memoria física para darle al CPU. Pero el problema es que la memoria física está llena, entonces tiene que buscar algo que no esté utilizando de memoria física para bajarle a disco, liberar, ¿no? Y ahí sí tener el espacio para que suba lo de esta disco a RAM y ahora sí entregarle el CPU. Este proceso se llama el swapping, repito, ¿no? Swapping. Pero, entonces, ¿cómo sabe el mapa de memoria cómo manejar esto, el proceso de swapping? Lo que pasa es que cuando está en memoria física, aquí maneja una dirección que se llama dirección física. Y cuando está en RAM, maneja otra dirección que se llama dirección virtual. En base a eso sabe, si tiene dirección física es porque está aquí, si tiene dirección virtual es porque no está aquí en RAM, sino en disco. Y así sabe el MMU a través de este mapa de memoria. Si la memoria es más grande, la mapa de memoria también crece. No hay otra manera, ¿no? Es como la FAT, pero esto es en memoria. Entonces, a través de esto administra todo. Aquí están las direcciones. Si lo que no, vean el swapping, si lo que no necesita, baja a disco, entonces tiene que transformarse la dirección física a dirección virtual. Y cuando pasa de disco a memoria, tiene que transformarse la dirección virtual en dirección física. En definitiva, cuando está en memoria solo tiene que tener dirección física, no puede tener dirección virtual. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Muy sencilla. La dirección virtual es igual a la dirección física más un desplazamiento. ¿Cuál es ese desplazamiento? Esto, lo que se mueve. Entonces, ¿qué pasa? Cuando va a disco, le agrega el desplazamiento y ya tiene la dirección virtual. Cuando retorna de disco, le quita el desplazamiento y ya tiene la dirección física. La dirección real también le llaman a la dirección física, ¿no? Real, los libros. Y así maneja en base a direcciones. El mapa de memoria solo si tiene dirección real entrega la información o entrega el proceso al CPU. Si no tiene dirección real, no. Tiene que hacer todo este proceso para poder entregar la información. Entonces, mire, este proceso toma tiempo. Su máquina se va a hacer un poco lenta, dependiendo. También hay que entender la arquitectura de su máquina, ¿sí? Y la cantidad de memoria que tiene. ¿Quién va a ayudar en estos procesos, en todo el manejo de la información? Los núcleos. Entonces, no es lo mismo el rendimiento de una i3 que una i5, que una i7, que una i9. Y también su memoria es acorde a estos, ¿no? A lo que va a trabajar. Entonces, ahí el rendimiento de las máquinas de acuerdo al hardware. Obvio, así sea lo que sea, este proceso de hacer swapping es costoso. La máquina se va a hacer más lenta, va a esperar un poco hasta que trabaje. Entonces tiene que esperar y también entender la arquitectura de su máquina. ¿Por qué? Porque tiene que entender que además de que tiene usted los procesos que usted necesita, por acá está el sistema operativo, por acá están los demonios. Y también tiene su culpa mismo, lo que usted maneja mal. La máquina también tiene ¿qué? ¿Qué son los otros procesos? Zombies. Los zombies. ¿Ya? Entonces los zombies también están utilizando, consumiendo recursos y dejándole menos memoria para que usted trabaje, entonces provoque ese swapping. Ese swapping es un proceso y tiene que esperar. Ese proceso de esperar no se acelera aplastando el teclado, dándole duro a la pantalla, insultándole a la máquina, peor pateando el CPU. Científicamente está demostrado que eso no acelera esto, sino una buena programación y un buen control del sistema operativo. Buena programación para tener en memoria lo que necesito. Y buen control del sistema operativo tratando de evitar zombies. Para que haya más memoria y entonces tener más procesos y evitar utilizar demasiado disco para el swapping. Soluciones simples, ¿no? Control. ¿Está claro? Sí. ¿Preguntas? Entonces ya, cuando le vaya a agredir a su computador, piénsele, ¿no? Ahora, fueron tema de tesis de los ingenieros mecatrónicos que le agreguen brazos al computador para que se defienda, ¿no? Bueno.
Eso es la paginación simple, que ya les expliqué. Esto es el swapping, que ya les expliqué. ¿Sí? Ahora sí, el MMU, ¿cómo sabe? ¿Sí? Que la dirección es física y que la dirección es virtual a través de lo que está en disco y lo que está en memoria. Bueno, para poder manejar esto, se ha agregado a la tabla de páginas, a lo que maneja el MMU. Recuerden que esto trabaja el MMU. ¿Qué era el MMU? ¿Quién me recuerda qué era el MMU? Mapa de memoria. Es mapa de memoria. ¿Qué es? Exacto. Memory Management Unit, la unidad de gestión de memoria. El gestor de memoria, recuerden. Gestor de archivos, gestor de memoria y gestor de procesos y seguridad. Partes del sistema operativo. Gestor de archivos ya vimos. Ahora estamos estudiando el gestor de memoria. Ese es el MMU. En los libros lo manejan así, el MMU. Memory Management Unit, por inglés. Esto maneja esto, ¿no? A través de esta tabla. Entonces, esta tabla tiene las direcciones, los marcos y todo. Pero ¿cómo saben, no? Las direcciones, ¿cómo están? Pues agrega un bit de validez. Ese bit de validez se maneja, ¿no? En saber, ¿sí? En saber si es válido o es inválido. Válido o inválido. ¿Qué quiere decir? Válido que está en RAM, inválido que no está en RAM. Entonces, si no está en RAM, ¿en dónde está? En disco. ¿Sí? Y eso es un bit. Entonces, ¿qué pasa? Si es válido, es 0. Inválido, 1. Entonces, si está 0, está en RAM y entrega. ¿Sí? La memoria física. Si está en 1, inválido, entonces está en disco. Toca hacer el swapping, el intercambio. Toca hacer el swapping. Pero primero que tiene que producirse es el swapping, perdón. Produce un error. ¿Cómo se llama ese error? Page fault. Se produce un error que se llama page fault. Fallo de página. No encuentra la página en memoria. El sistema operativo reacciona al page fault y hace el swapping. Y ya quedó claro lo que es el swapping. Hace el swapping, ¿no? Y hace el swapping. El intercambio. Y así trabaja. ¿Y qué intervienen ahí? Las direcciones. Mire, todo lo que maneja el sistema operativo. Las direcciones. ¿Sí? Maneja todo lo que son las direcciones. Con tal de traer. ¿Por qué? Porque el CPU no toma de memoria virtual la información. El CPU toma de memoria física. Solo trabaja con memoria física. El CPU no toma datos de disco. El CPU solo trabaja con memoria física. Solo con memoria. El CPU solo toma datos y envía datos desde y hacia memoria. Entonces se produce el fallo de página, que es una excepción, y la respuesta a esa excepción es el swapping. Entonces todo es costoso, ¿no? Primero tiene que producir un error y la respuesta a ese error manejar el swapping. Entonces, si se produce demasiado swapping, el sistema va a ser demasiado lento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratar de evitar el swapping. ¿Cómo sería una técnica para tratar de evitar el swapping? ¿Qué convendría? A ver, de todo lo que les he explicado, conclusión, pregunta de examen. ¿Qué convendría realizar para evitar el swapping, el excesivo swapping? Se han estado atendiendo, ¿no? O vamos a hacerle aprobar a la foto nomás el semestre. Una buena programación. Sí, pero ¿cuál es la idea? Optimizar el código para que sea esto factible es y una buena almacenado. programación. No, ¿qué es lo que debe buscar para evitar los fallos de página? No, los fallos de página no tienen nada que ver con programación y todo. Eso va a ayudar a optimizar ¿qué? Lo que ustedes me están diciendo. Que la información, ¿dónde tiene que estar? ¿Dónde tratar de que lo que usted necesita, dónde esté? RAM. En RAM. Exacto. La idea es tratar de que todo esté siempre en RAM. De que haga lo menos posible el swapping. Entonces, vean, hay las técnicas, conjunto de trabajo, fenómeno de la localidad, lo que ustedes han dicho, pero una buena programación, ejecutar código óptimo, todo eso es. Pero además, esto tiene que ver con aplicar que el sistema operativo también colabore, me ayude haciendo técnicas que trate de tener lo mejor en RAM y trate de evitar el swapping. ¿Cómo? ¿En qué parte? Claro, usted ya ha hablado de programación, de todo, pero ahora, cuando hace el swapping, ¿qué es el swapping? Bajar algo de RAM a disco y subir lo que necesita de disco a RAM. Perfecto.
Pero ¿qué es lo que debe bajar de RAM a disco? Usted no hace eso. ¿Quién hace? El sistema operativo. ¿Y qué tal si lo que baja a disco después voy a necesitar? Ya me produce swapping otra vez. Entonces, tratar de buscar algo que baje de RAM a disco, algo que ya realmente después no vaya a necesitar. Eliminar de memoria, más claro. Ese es un problema. Solución a los problemas. Algoritmos. Algoritmos. Eso es otro lado. También hay algoritmos que me ayudan a través del sistema operativo a evitar esto, que el uso excesivo del swapping, ¿no? Porque el fallo de página es costoso, así es como es lo que les he dicho, ¿no? Esto de hacer el fallo de página, ¿sí? La gestión de fallos de página, mire, todo lo que les he explicado hasta aquí, es costoso, ¿no? Primero tiene que producir el fallo de página, el sistema operativo tiene que recibir este fallo de página y luego manejar las tablas de páginas para hacer el swapping, buscar un marco, si hay un marco libre no hay problema, pero si no hay marcos libres, tratar de que una página que no esté utilizando baje a memoria y ahí sí dejar un espacio suficiente para que lo que necesito subir de memoria suba a lo que necesito subir a memoria suba de disco a memoria. Ya, eso de suficiente estaba de más, porque sabemos que todos los marcos de página por las páginas son del mismo tamaño, ¿no? Así que no va a haber problema. Pero todo ese proceso es costoso. Entonces, miren, aquí está una explicación, ¿sí? Y aquí ya ve usted cómo quiera trabajar, ¿no? Ya depende de usted, perdón, ya me salí. ¿Cómo quiera usted trabajar? ¿Sí está viendo la información? Sí, ingeniero. Listo, aquí ya tiene que aprender usted a deducir para manejar, ¿no? Para eso le dieron matemáticas y todo eso. Eso sirve, ¿sí? No, si pensó que solo era para fastidiarle o pensó que solo era para hacer perderse el nivel, está súper equivocado. Esto es para mejorar su ritmo de vida en su profesión. Las matemáticas, el cálculo, la física, todo eso nos hace mejorar. Es para ser diferente, ¿sí? Para manejar de manera diferente la información en base al resto de personas. Para eso nos sirve todo lo que nos han enseñado. Para manejar toda la información y establecer soluciones diferentes. Generan una nueva habilidad y pueden generar nuevas habilidades de acuerdo a su percepción con todas esas materias. Y ustedes lo demuestran. Ustedes generan esas habilidades, sino que no lo utilizan adecuadamente. Porque yo les he visto ya, a estas alturas ustedes ya están haciendo cálculo ya. ¿Qué materia me remito y qué materia optimizo? ¿Sí ven cómo sí aprenden? ¿Sí? Ya hacen estadística. ¿En cuántas voy a aprobar y cuáles dejo para aprobar después? ¿Sí? Y aplican el cálculo y aplican la estadística. Lo que no aplican bien es el razonamiento. Pensar que dejando una materia van a optimizar otra materia y después pierden en las dos, la que dejaron y la que pensaron optimizar. Ahí está. No manejan el tiempo, ¿no? No manejan el tiempo. Hacen regla de tres simple donde deberían hacer regla de tres compuesta. ¿Por qué? Piensan que dejando una materia, optimizo la otra materia. No, si tomaran en cuenta el tiempo, tendrían que decir, me faltó tiempo para manejar dos materias. Por lo tanto, si dejo una materia, ¿cuánto tiempo tendré que dedicarle a la otra materia para sacarle provecho? No el mismo tiempo, sino esa duplicidad de tiempo aplicar y cumplir, ser estrictos. Ahí están utilizando bien todo. Sí, sí utilizan. Igual acá, miren este problema. Dice, mira, tienen un espacio de direcciones de 64K. ¿Pero qué direcciones? Virtuales. Tengo páginas de 4K y tengo un espacio de direcciones físicas de 32K. ¿Qué son las direcciones físicas? RAM. Direcciones físicas. Ahora sí, ¿qué concluiré? Que en mi memoria virtual, de esto concluyo, que en mi memoria virtual, aquí, puedo tener, ¿cuántas páginas? 16 páginas. ¿Por qué? Simple. ¿Cuánto tengo de memoria virtual? RAM al disco, 64. ¿Cuál es el tamaño de las páginas? 4. Si divido 64 para 4, ¿cuánto me da? Casi siempre a 16. 16 virtuales. Pero dice, si es 16 virtuales, ¿cómo sé cuántas estarán en RAM? Y el resto estará en disco. Tengo de RAM 32.
¿Cuántos se miden las páginas? 4. Divido para 4. ¿Cuánto me da? A 8. 8. A 8. Eso quiere decir que solo 8 puedo tener en RAM. Pero ¿cuántas puedo generar? 16. Si a 16 le resto 8, ¿cuánto me sobra? 8. Esas 8, ¿dónde estarán? En disco. ¿Está claro? ¿Sí está claro? Sí, Miguel, por favor, de mi Ya. parte, ¿podría repetir este ejercicio? Claro. Te avisa de que tienes una dirección virtual de 64K. Es decir, mi memoria virtual es de 64K. ¿Qué es la memoria virtual? RAM más disco. Todo esto es 64K. Las páginas son de 4K. Y mi RAM, mi direcciones físicas es de 32K. Esto es RAM. Lo que es físico es RAM. Teoría. Ahora sí, ¿qué deduzco de ahí? ¿Cuántas páginas puedo tener en total en RAM más disco? Simple cojo 64 y divido para 4. ¿Cuánto me da? 16. 16 tengo en mi memoria virtual. Ahora quiero saber, de esas 16, ¿cuántas puedo tener en memoria física y cuántas en disco? Fácil, me Tendría está que dando... dividir 64 sobre 32. ¿Perdón? Tendría que dividirle 64 entre 32 ¿Por qué? en espacio físico. No, es que ya me está dando el espacio físico, 32K. Si ya tengo mi espacio físico de 32K y las páginas de 4K, si divido, ¿cuántas páginas puedo tener? Ah, 8. 8. Si ya tengo 8 en RAM y sé que el total debo tener 16, si resto a esas 16, 8, ¿cuántas me sobran? 8. 8. Esas 8, ¿dónde estarán? Porque las primeras 8 ya están en RAM. En disco. Ya tengo ocupado RAM. ¿Qué me falta? Disco. Y ahora sí, entre esas provocaría. Y ahí está, aquí está claro. ¿Cómo están distribuidas? Miren las 16. Aquí están las 16 y las direcciones de 04, de 4 a 8, porque es de 4, ¿no? Y así van dándose las direcciones hasta 64K, porque mi memoria es de 64K. Mi memoria física, mi memoria virtual. Mi memoria física solo es de 16 bits, 16 bits. Entonces aquí está, miren. Aquí está la memoria física, 8 páginas, y coincide, de 0 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12, de 12 a 16, 16 a 20, 20 a 24, 24 a 28, y de 24 hasta 32. 32K. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, ahí está. Ya el resto estará en disco y ahora sí el swapping se produce entre ellas. ¿Está claro? Y así se trabaja. Y así se deduce, ¿no? Simple razonamiento y matemáticas nomás. Ni álgebra no necesito todavía. Esto es matemáticas. Perfecto. Bueno, esto está la transformación de direcciones, ya les indiqué, ¿no? ¿Cómo se da la transformación de direcciones? En la tabla de páginas hay que saber cuáles son las páginas activas y las inactivas. ¿Dónde están las activas? RAM, Ya, ¿y las inactivas? disco, Disco. ¿Cómo se le denomina disco también? Como memoria secundaria. Eso ya vimos en entrada-salida, ¿no? Eso ya vimos en administración de entrada-salida y dijimos almacenamiento principal y almacenamiento secundario. Todo se coincide, ¿no? Si van estudiando a diario. Bien, entonces el MMU maneja todo eso. Aquí está cómo produce el page fault y toca hacer la transformación de direcciones. ¿Cómo hace la transformación de direcciones? La página, la dirección de la página más el desplazamiento y tiene la dirección virtual. Le quita el desplazamiento y tiene la dirección virtual, real. Y ya está. Está aquí explicado. Aquí hay otro ejercicio. Aquí está el ejercicio, ¿no? Si hay un espacio de 64K, páginas de 4, solo puedo tener 32, 16 virtuales y 8 reales. 16 virtuales es lo que hicimos. De esas 16 virtuales, 8 reales. Es decir, 8 en memoria y 8 en disco. Y ya está. Entonces tendré, el sistema manejará 8 direcciones reales y 8 direcciones virtuales. Y ya está. Total la memoria virtual. Aquí dice cómo va a cambiar y cómo va a trabajar, ¿no? Bueno, todo esto ya les he explicado, el page fault y todo lo demás. ¿Sí? Listo. Las direcciones lógicas 16 bits con páginas de 4 bits, ¿cómo trabaja siempre, no?
¿sí? Tiene el desplazamiento y el número de página, más el desplazamiento. Y entonces todo esto se maneja por la tabla de páginas. ¿Quién maneja la tabla de páginas? El MMU. ¿Cómo se almacena? Por los marcos de página. ¿Qué tienen los marcos de página? Dirección. A esa dirección, ¿qué le agrego? El desplazamiento y tengo la dirección lógica. Le quito el desplazamiento y tengo la dirección física. Y se acabó. Y así manejo todo. Direcciones, ¿no? Recuerda que las direcciones se manejan en hexadecimal. Por eso está 0000. Siempre las direcciones se manejan en hexadecimal. ¿Sí? Los colores en sistemas operativos se manejan en octal. Y la información se maneja en bits. Si les dieron transformación de direcciones, transformación de, ¿cómo es? Sistemas de conversiones. Si les dieron el sistema octal, el sistema hexadecimal, el sistema binario y el sistema decimal. Eso es en redes, ingeniero. No en redes. No, Sí, es en binario lógica, eso, no sé. en lógica, exacto. Nada que ver en redes. Estoy hablando de esto. En lógica les deben enseñar los sistemas decimal, el del sistema binario, el sistema decimal, el sistema octal y el sistema hexadecimal. Y la transformación entre ellos. ¿Sí aprendieron? Sí. ¿Sí? Ahora dirán que eso les dieron para joderles del semestre o solo por rellenar. No, señores. Eso es porque aquí se utiliza las direcciones en el computador se manejan en hexadecimal. Los códigos en el computador se manejan en octal. Y la información se almacena en binario. Y usted en su vida diaria maneja el sistema decimal. Entonces, para entender a lo que usted maneja en su vida diaria, que nosotros manejamos en su vida diaria, el sistema decimal en base 10, para entender las direcciones y todo del sistema operativo, tenemos que hacer las transformaciones para entender. A no ser que usted llegue a un dominio total de información binaria, un dominio total de información octal y un dominio total de información hexadecimal. Hasta ahora, en mis 26 años de trabajo en empresas y como docente, solo un estudiante he visto que ha llegado a dominar la información binaria. Él manejaba binario, habla en binario, pero no llegó a graduarse, porque por dedicarse a su investigación, a llegar a este dominio, descuidó asignaturas como cálculo, como álgebra, métodos numéricos era. Y el docente no le entendió y le hizo agotar las 3 matrículas y quedó fuera, estando en quinto o en sexto semestre de sistemas. Pero sabía mucho este estudiante, a tal punto que cuando se fue a ver un trabajo, en la evaluación que hizo de ese trabajo, entró a trabajar ganándoles a ingenieros de otras universidades, y él aún no tenía título. Esta institución le dio una beca para que termine el bachelor en la San Francisco, por la capacidad que él tenía. Sí, regularmente se en contacto con este muchacho porque es muy bueno. También se metió al Emprendetique cuando puso Correa en el año y él ganó este concurso. Y el gobierno le asignó $100,000 para que él ponga un emprendimiento. Y lo hizo y tiene su emprendimiento y con su emprendimiento trabaja y además del emprendimiento es guía turístico en Galápagos. Ahí vive. Y aplica todo este conocimiento en su estado. Miren lo que puede hacer cuando llegó a ese dominio. ¿Qué es lo que él hacía? Era fantástico lo que él hacía. ¿Si han visto los demos? Claro que también le echaron la culpa de muchas cosas, ¿no? ¿Cómo aprendió binario? ¿Se han utilizado ustedes los programas demo? ¿No han utilizado nunca un demo? Sí. Para evaluar. ¿Se han visto que los demos tienen algunas partes bloqueadas que usted no puede utilizar? Por ejemplo, imprimir, por ejemplo, hacer esas cosas. Él les abría los programas en binario, cambiaba los códigos en binario y activaba todos estos menús. Y ya. Entendía el binario. Era increíble eso como hacía, ¿no? Un tiempo había algo gracioso que ocurrió con él, recuerdo, que fue por el 2003, 2004, por ahí fue. A este muchacho, los compañeros le empezaron a ver raro, ¿no? Porque andaba medio raro, medio soñado. Y dijeron, oye, este man creo que está fumándose. Andaba medio volado, medio oído, ¿no? Pero no era eso. No era que estaba consumiendo ningún estupefaciente. Lo que pasa es que en su ámbito de aprendizar y de descubrir todo,
Él llevaba 3, 4 días sin dormir. Entonces, mire el sacrificio que hacía él por aprender más, ¿no? No era un sacrificio, le encantaba hacer esas cosas. Cuando a alguien le gusta, no debe ser sacrificio, sino grado de satisfacción. Y eso debería ser ingeniería, o sea, ustedes no deben sentir todo como un sacrificio. Es normal que en ingeniería a veces se duerma 1 o 2 horas, eso es normal. No es un sacrificio. Estoy sacando provecho a las cosas que estoy aprendiendo en la máquina, vuela el tiempo. Pero no es para que juegue, para que primero piense en desestresarse, primero quiera entender lo que está haciendo los demás a través de redes sociales, cosas que ni le importan ni nada, y después lo que sobra de tiempo para hacer los deberes, y después se queja, dice, chuta, es que no hay tiempo. Ah, mentira. Antes de emitir su criterio que mandan demasiados trabajos, que le ocupan mucho tiempo, primero piense en lo improductivo que hace con su tiempo y después emite el criterio. Se valora eso y de ahí se emite el criterio. Entonces este muchacho no dormía, ¿no? Es real. Sí, a veces que me invitan, me voy ahí un poco con mis hijos a hacer turismo en Galápagos y ahí pasamos con él igual desarrollando algunos productos nuevos en su empresa y saliendo a darnos una vuelta con lo que él hace ahí de guía turístico. Es increíble a dónde llega, ¿no? Y mire, hasta el gobierno le dio dinero para que haga emprendimiento. Y como le fue bien en su emprendimiento, no devolvió ese dinero, porque si le va mal tenían que devolverlo. Eso fue hace años atrás que hizo. Entonces, miren, si usted no llega a ese nivel, bueno, sabe métodos para entender, ¿no? Las conversiones. Para eso le enseñaron las conversiones. Por eso está aquí 0000, sí, porque es hexadecimal las direcciones que maneja en memoria, que maneja en disco, todo es hexadecimal. Listo. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? Para entenderlo. ¿Sí? ¿Cómo va funcionando? Las cargas de memoria a programas. ¿Cómo trabaja? Muy simple. Siempre tiene, no es que todo es secuencial de repente, ¿no? Miren, los números de marco de página, tengo acá la memoria principal, ¿sí? Y aquí está mi memoria principal. Dice 15 páginas libre. ¿Por qué la otra página puede estar ocupada en algo, no? Tiene 15 páginas. Entra un proceso, entra el proceso A. El proceso A tiene 4 marcos de página, 4 páginas, por lo tanto ocupa 4 marcos de página. Y listo, tengo el proceso A ocupado. Luego entra el proceso B y dice el proceso B se dividió en 3 páginas. Entonces va a ocupar 3 marcos de página. Ya tengo en mi memoria el proceso A y el proceso B. Y disponible todavía el resto para ser utilizado. Esto va registrando la tabla de páginas, ¿no? Las direcciones y todo, y dónde está. Hasta aquí, ¿algo está en disco? Nada que hemos puesto en disco. Miren cómo va trabajando. Para entender, ¿no? Está esquematizado. Listo, vamos al siguiente. En esa duración de procesos resulta que entra el proceso C. ¿Sí? Y entra el proceso C. Entonces, miren, el proceso C dice tiene 4 marcos de página. Y listo. Tengo el proceso A, tengo el proceso B y tengo el proceso C. El proceso C tiene 4 páginas, por lo tanto utiliza 4 marcos de página. Es normal que mientras se esté haciendo esto, uno de los procesos ya se termine de hacer, generalmente el proceso más pequeño. ¿Cuál es el proceso más pequeño? El proceso B. El proceso B se terminó de ejecutar y sale de memoria. Listo, y deja espacio en memoria. Miren, ahora tengo solo el proceso A y el proceso C. El proceso B, ¿qué pasó? Se terminó. Pero llega un proceso D, y el proceso D, dice, tiene 6 marcos de página, 6 páginas. El proceso D tiene 6 páginas. ¿Cómo se ubica? Si aquí tengo solo 4 y acá 3, no hay problema. Los marcos de página son del mismo tamaño, entonces ocupa, aquí está el proceso D, ocupa los 3 que dejó y el resto. 5, perdón, solo 5, no 6, 5, perdón, 5 páginas. Y todo esto es el proceso D. Y me queda 2 marcos de página libre. Entonces, miren, tengo el proceso A, el proceso C y el proceso D distribuido. No importa, está en marcos de página. ¿Qué es lo que importa? ¿Dónde está? No, maneja las direcciones. La tabla de páginas maneja direcciones, así que
Lo importante es dónde está la dirección. No que quede secuencial todo, porque aquí no va a haber compactación, no va a haber nada de eso. ¿Ya? Pero aquí me quedan solo dos marcas de página. Supongamos que llega un proceso H, y ese proceso H tiene tres páginas. ¿Alcanzará? No alcanzaría. Tendría que ir Entonces, a- ¿qué hará? Me pondrá aquí el H1, H2 y el H3 se irá a disco, porque ya no alcanza. Se irá a disco acá. Y ya quedó algo en disco. Si de pronto necesito, tendrá que hacer swapping. ¿Sí? Y así va trabajando. ¿Ya? Así maneja los procesos. En lo que es la paginación. Estamos hablando de paginación pura, ¿no? Paginación en memoria dinámica, en memoria virtual. Listo. Lo que hay que quedar claro es esto, ¿no? Que decía, la tabla de procesos maneja por direcciones, por lo tanto no hay problema. La tabla de páginas A sabe dónde está, la B dónde está, y la D sabe dónde está, en la 4, 5, 6, en la 11 y la 12. Estas estaban secuenciales, ¿no? Pero la D estaba acá, 4, 5, 6 y 11 y 12. Maneja solo direcciones, no hay problema. Y los que son listas de marcos libres para que sea ocupado. Listo. Entonces, esto se maneja, ¿no? Mientras más memoria tenga, vean que la tabla de memoria también va, la tabla de direcciones también va a crecer, ¿sí? Y claro, la idea es tener más cosas en memoria. El sistema operativo, cuando haga el swapping, que no me ayude a cometer más errores, sino que sea que ayude realmente, ¿no? Entonces, para eso se implementan algoritmos. Ya habíamos dicho, ¿qué algoritmos nomás existen? Bueno, existe el algoritmo FIFO. Primero en entrar, primero en salir. ¿Qué hace esto? Se escoge la página que haya entrado primero y está cargada en RAM. Pero ¿cómo sé cuál es la página que ha entrado primero? Tengo que implementar alguna manera, algún contador que me indique la página que ha entrado primero. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que guardar para saber cuál entró primero? Un dato, el tiempo. Y eso implica que debo guardar el tiempo, ¿dónde? En la tabla de páginas. A más de tener la dirección, a más de tener el bit de residencia, también necesito tener el tiempo. Entonces, ¿qué hago para saber cuál entró primero? La que más tiempo está. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el FIFO? La que más tiempo está, esa le baja a disco para hacer el swapping. Pero aquí hay un problema. Como no tomo en cuenta el uso real de las páginas, puede prescindir de páginas que después necesito. Esa es una desventaja. ¿Cómo trabaja FIFO? Aquí está. ¿Sí? Mire. Todo lo que el CPU necesita se llama referencias. ¿Qué es referencia? Una referencia es cuando utilizo ese espacio de máquina, ese espacio de memoria. ¿Con qué? Con un proceso. Ahí están los números de procesos. Esta es mi cadena de referencias. Esto es lo que el CPU va a solicitar. Estas referencias. ¿En dónde? En memoria. Entonces, miren, esta es mi memoria. ¿Cuántos marcos de página tiene mi memoria? 3. Tres marcos de página. Entonces, miren, entra, hace referencia a esta cadena 7, entra a la cadena 7, no hay problema, tiene espacio en memoria. Hace referencia a la cadena 0, no hay problema. Hace referencia a la cadena 1, sube a memoria y no hay problema y lo utiliza. Pero ya aquí, mire aquí, ya se llenó memoria, ya está saturado memoria. Entonces aquí dice, necesito hacer referencia a la 2, necesito que el 2 esté en memoria. Ya no hay dónde. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál entró primero? El 7. El 7. Entonces, el 7 lo baja a disco y deja espacio para que entre el 2. ¿Sí ve? Primero en entrar FIFO. El que más tiempo está. ¿Cuál está más tiempo? El 7. Luego necesita que entre el 0. ¿El 0 está en memoria? Sí está. Ya no hay problema. Lo utiliza. Luego el 3. ¿El 3 está en memoria? No está. No. ¿Cuál es la que más tiempo ha estado? El 1. No. Pero Vea. El 0. Entonces el 0 baja y esta pasa a ocupar acá. Ahora, ¿cuál es el que más tiempo está? El 1, ahora sí, miren. Pero necesito el 0. Miren, aquí está el error del swapping. Lo bajé al 0 porque supuestamente no estaba y aquí necesito otra vez el 0. Ahí está lo que hablaba aquí. Puede cometer un error, decía. Y ahora me toca subirle al 0.
¿Pero a cuál tengo que bajarle? ¿Al que subió antes, al 3? No, porque ese no es el que más tiempo está. ¿Cuál es el que más tiempo está? 1. El 1. Y ahí ocupa el 3, el 0. Luego entra el 4. ¿El 4 está en memoria? No. Fallo de página, entonces tiene que buscar cuál está más tiempo. ¿Cuál es más tiempo está? 2. El 2. Mire cuánto tiempo está el 2. Entonces lo baja el 2 a disco y ya ocupa ahí el 4. Y así. Hay partes en donde sí está en memoria. Por ejemplo, aquí mire, el 3. ¿Está en memoria? Sí, optimiza. El 2 está en memoria, sí, no hay problema. El 1 está en memoria, no, ahí sí fallo de página y todos son fallos de página. Apenas optimiza aquí, aquí y acá. ¿Está claro? Sí, Listo, así trabaja FIFO. No es un algoritmo muy óptimo, pero funciona, ¿no? En términos de ustedes, pero corre. No, aquí no corre, aquí funciona. Da una solución. Hay otra, la no usada recientemente, NRU. En este algoritmo, ¿qué es lo que hace? Busca aquella página que haya sido referenciada. ¿Qué quiere decir referenciada? Que ya se utilizó, que ya el CPU lo utilizó, que lo referenció en el ciclo anterior y pretende aprovechar el hecho de la localidad en el conjunto de trabajo. Como ya se utilizó, tal vez ya no lo voy a necesitar. O sea, ocupa el fallo de página y esa es la que le baja, la que se utilizó. Pero obviamente aquí necesita un indicador, un contador necesita. Un contador de tal manera que cada que haga una referencia a ese espacio, ese contador se incremente en 1, vaya incrementándose. Y así sé, ¿no? Si está en 0, ¿qué tomar en cuenta? Que nunca se referenció. Si está en 1, que se referenció una vez. Si está en 2, que se referenció 2 veces, o sea, el número de veces que utilizó. Pero este contador, ¿dónde tiene que estar? En la tabla de páginas. Otro elemento más de la tabla de páginas. Porque de ahí se controla todo, el MMU. Pero aquí dice la no usada recientemente, es fácil, ¿no? La página que no haya sido usada, referenciada en el ciclo anterior. Pero ¿cómo hace? Entonces lo divide en clases. Primero busca la página de clase 0, que no ha sido referenciada ni modificada. Si no hay eso, busca las de clase 1, la página que no ha sido referenciada, o sea, que mantiene en 0, pero que sí ha sufrido algún cambio de dirección o alguna cosa. Si no hay ni la 1 ni la 2, busca la de clase 2, la página que ha sido referenciada, pero no ha sido modificada. Y si no, busca la clase 3, que es la más óptima. La página ha sido referenciada y también modificada. Perdón, que no es la más óptima. La página ha sido referenciada y también modificada. Ya no le queda más. Lo que busca realmente, el primerito, es la clase 0, que no haya sido, que nunca haya sido utilizada. Si no, buscará la clase 1, si no la clase 2, o si no la clase 3. Y esa le baja a disco y ella se les guapi. No es un algoritmo muy óptimo porque estas búsquedas es muy costosa, ¿no? El hecho de buscar consume memoria, consume todos los recursos. Y si la memoria es más grande, más tiempo en buscar. Y eso el usuario se dará cuenta, ¿no? Ese tiempo. ¿En cómo le toma en cuenta? En consumo, ¿no? Consumo de recursos. Luego tenemos la menos usada recientemente, LRU. Es parecida a la anterior, pero aquí lo que hace, escoge la página que se usó hace más tiempo, pretendiendo que ya tiene como mucho tiempo sin usarse, es muy probable que siga sin usarse en los próximos ciclos. Aquí busca la página, ¿no? ¿Sí? Que se haya sido referenciada, pero hace más tiempo. Entonces, ¿qué necesita aquí? Mire, o sea, también es costoso, necesita dos indicadores. Un indicador de tiempo y otro indicador de referencias. En los anteriores, el uno utilizaba solo el tiempo, el otro utilizaba solo las referencias. Pero aquí este utiliza las dos cosas. Tiempo y referencia. Más recursos. ¿Sí? Entonces, claro, es mucho más rápida, un poquito más eficiente. Sin embargo, el problema en este algoritmo es que su implementación es muy cara. ¿Por qué? Necesita una asistencia de hardware. Otra vez es de determinar cómo logro esto de saber cuál está más tiempo y ha sido referenciada, ¿no? Entonces, hay dos maneras de implementar esto. La una manera, con contadores y acumuladores, ¿cómo es? Con contadores y el contador de tiempo y el contador de referencias. El reloj, el contador lógico. Cada referencia se va incrementando y también se toma en cuenta el tiempo en que entró la página a memoria. Esa es una manera. Y otra forma, y de esta forma se debe tener el tiempo de la última referencia y ver, ¿no? El tiempo de la referencia.
Si se referenció recién, no. Busca la que se referenció hace más tiempo. Entonces, tiene que hacer una combinación entre tiempo y número de referencias. Medio complejo, ¿no? Pero es una solución. Otra manera es a través de las pilas. ¿Qué quiere decir? Que cada referencia a algo, ¿sí? Siempre se hace, cada que se haga referencia a una página, se quita de la pila y se pone en la parte superior, para ir viendo cuál referenció al primero. De esa manera, en la parte superior de la pila, siempre va a estar la página de uso más reciente, y la de abajo es la última, la LRU, la que entró y la que no está siendo mucho tiempo referenciada. Y esa es la que baja. Esta es una buena técnica, pero también es costosa, ¿no? Miren con esta técnica cómo funciona. Y aquí tenemos un esquema, ¿sí? Miren, entra el 7, hay espacio en memoria, no hay problema. El 0, no hay problema. El 1, no hay problema. Se saturó la memoria. Ahora viene el 2. ¿Sí? ¿Cuál es la página que se utilizó hace más tiempo? El 7. Entonces baja esa disco y entra ahí el 2. Luego el 0. El 0 está en memoria, no pasa nada. Luego el 3. No hay espacio en memoria y tampoco está en memoria. Entonces, ¿cuál es la página que se usó hace más tiempo? ¿Quién entró? La 1. Baja la 1 y entra el 3. LRU, recuerden. Luego necesito el 0. Miren, ya optimizó, ya no produjo el error de FIFO. Porque el 0 se mantuvo ahí. Luego el 4. Mire que, ¿por qué hablo de hace más tiempo? Porque el 0 se referenció aquí. Entonces está aquí y acá. En cambio el 1 se referenció hace más tiempo. Por eso le bajé el 1. Ahora entra el 4. ¿Cuál es la página que se referenció hace más tiempo? No puede ser la 0 porque recién referencié aquí. Ya lo utilicé. El 2. No, el 2 lo utilicé recién acá. ¿Cuál está? No, el 2 sí, ¿no? Perdón, el 2, claro, el 2. El 2 está acá. En diferencia entre el 2 y el 0, el 2. Entonces, ¿qué hago? Bajo el 2. Y ya ocupo ahí el 4. Luego entra el 2. Aquí está otra vez la debilidad. Acabo de bajarle al 2. Ya me produce un fallo de página por algo que debía haber mantenido en memoria. ¿Cuál es la página que referencia hace más tiempo para que sea ocupado? La 3. Entonces baja la 3 y ahí ocupa la 2. Y así va trabajando el algoritmo. ¿Está claro? No es FIFO, ¿no? Verán que es distinto. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, Listo. Entonces así trabaja estos algoritmos. Luego tenemos otro algoritmo. La no usada frecuentemente. Dice aquí, este algoritmo toma en cuenta no tanto el tiempo, sino el número de referencias. En este caso, cualquier página que se use muy poco, menos veces que alguna otra. Es decir, la más antigua, la que se haya usado menos tiempo que el resto, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Perdón. Se mantiene un contador. Necesita un contador en cada página. Periódicamente se muestra el bit de referencia, el número que ha usado. Si para una página en donde el contador esté 1, se incrementa el contador. O sea, cada que hace una referencia se incrementa el contador, como ya les dije. Luego, cuando hay un fallo de página, se toma como víctima a la que tiene el contador más bajo para bajarle. ¿Sí? Solo con el bit de referencia. No se utiliza en práctica, no es muy eficiente. ¿Por qué? Buscar siempre. ¿Cuál será la menos tiempo que se ha usado? Busca aquella que tiene 0, que nunca se referenció. El número de referencias. Entonces, de óptimo busca aquella que tenga 0. Y aquella que tenga 0 lo baja a disco. Y si no, la 1, pero no más de eso. Porque ya si hay 2, ya no quiere decir que ya no es usada frecuentemente, ¿no? Si tiene 3, sí, tampoco. Entonces siempre buscará una página que sea de 0, máximo hasta 1. Y si no hay, entrará otro algoritmo. Por eso es que no es muy eficiente, porque es muy limitado su uso. Luego tenemos la menos frecuentemente usada, LFU. Es parecida a la anterior, pero aquí se busca en forma exhaustiva aquella página que se ha usado menos que todas las demás. ¿Cómo sabría? Por ejemplo, tengo dos páginas. ¿Sí? Tengo la página 1 y la página 2. Y el número de referencias de la página 1 es de 2 y el número de referencias de la página 2 es de 2.
¿Cómo sé cuál de estas es la que se utilizó menos que todas las demás? A ver, programación. Si las dos tienen Repite la iguales. pregunta. Tengo el proceso 1 que tiene 2 referencias. Tengo el proceso 2 que tiene 2 referencias. ¿Cómo sé cuál de estas se utilizó menos que todas las demás? Tiempo. ¿Cuál es la que se utilizó menos? Si las dos tienen como referencias 2, son iguales. ¿Qué necesito para saber cuál es la que se utilizó menos que las otras? El tiempo. El tiempo. Tiempo. Aquí necesito el tiempo. Si esta tiene un tiempo de llegada de 1 y tiene un tiempo de llegada de 5, ¿cuál es la más antigua? El 1. El 1. Ahí está con el micrófono encendido. ¿Perdón? No, es que no vi que estaba con el micrófono encendido. Ah. Bueno, entonces miren, el tiempo. Esta es la que se usó menos que todas las demás, porque está más tiempo y sigue conservándose en 2. Esta tiene menos tiempo y está en 2. Entonces, ¿cuál bajará? Disco, esta. Entonces, ¿Está claro? sí. Entonces necesita dos cosas. Algo más. Las referencias y el tiempo. Y ahora, el consumo, ¿no? Dos cosas más. ¿En dónde se implementan esos dos valores? En la tabla de páginas, para que administre el MMU y aplique ese algoritmo. ¿Sí? Mantiene un contador, se escoge la que tenga el valor más bajo, ¿sí? Funciona muy bien comparado con el RU y ningún sistema real lo implementa. Esa es la desventaja. ¿Por qué va a implementar sistemas de tiempo real? No, porque ¿qué son los sistemas de tiempo real? Solo tienen dos límites, hard y soft, pero son de contestación inmediata. Entonces no va a haber menos que todas las demás. No debería quedarse ningún proceso esperando. Entonces no es aplicable en sistemas en tiempo real. Y la última es en forma aleatoria, ¿no? ¿Qué dice en forma aleatoria? Cualquier página, sin aprovechar nada. Aleatoriamente baja una disco para que la otra suba. Aquí se corre el mismo riesgo que en las otras. Esos son los algoritmos. ¿Está claro? Sí, Listo. Esa es una primera solución. Así funciona la paginación. Pero miren, en la paginación hay un problema, que los sistemas crecen. La tendencia de los sistemas es siempre a crecer. Usted que va a ser de software, usted va a entender eso, ¿no? ¿Cómo va a crecer? Ha crecido muchísimo. Y entonces esto ya me va a consumir más memoria y se acaba con la memoria. O sea, la paginación fue una solución hasta cuando los sistemas empezaron a crecer. ¿Por qué? Porque usted va a entrar en el área de desarrollo. Usted es de software, ¿no es cierto? Ah, entonces el software. Entonces, para hacer desarrollo, usted debe saber programar. O sea, su fascinación debe ser la programación. Si no le gusta la programación, no sé qué hace que tratando de ser ingeniero en software. Entonces viene acá a desarrollar. ¿Qué voy a desarrollar? Sistemas. ¿Qué sistemas? Escritorio, que ya no están mucho en auge, pero todavía se necesita en nuestro medio. Web y móviles. Bonito está ahí, ¿no? Escritorio no hay problema. GUI más base de datos. Perfecto. Web. Livianas. ¿Por qué? Porque solo necesito un browser. O sea, no necesito instalar nada. Esto instalo. Todo lo que es de escritorio instalo. Usted está trabajando sistemas en escritorio. ¿Qué hace para poder utilizar? Las instala. En web, no. En web, ¿cómo accede? A través de un browser. ¿Sí saben lo que son los browsers? Navegadores. Son clientes livianos. Solo necesito un navegador. Pone la dirección donde está ese sistema en un servidor y se conecta ya y lo utiliza. Y ya está. Pero eso es el usuario. Al decir usted que necesita un browser, ¿cuántos browsers tiene usted en su máquina? ¿Cuántos navegadores tiene? Como mínimo. Dos. Yo 2. Dos, tienen tres. Cuatro. Ah, entonces tiene que pensar en todos los navegadores. Le toca utilizar estándares. Porque si no corren todos los navegadores, ya no va a servir. Y verá que también tiene que correr en móvil. O sea, aquí tiene que correr en máquinas, ¿qué se puede decir?
en computadores, también va a correr en tablets y va a correr en celulares inteligentes. ¿Sí? En celulares. Otro problema. La pantalla de las computadoras, de las tablets y de los celulares son distintas. Por lo tanto, tiene que ser adaptarse a eso. Por lo tanto, mi web tiene que ser adaptativa. Si no, no sirve. No es tan simple. Mire cómo crece todo. ¿Ya? Todo lo que hay que pensar es web. Aparentemente era sencillo, pero tengo que dominar todo esto. Programador. Voy a hacer móviles entonces. ¿Qué hago en móviles? APs. ¿Sí saben lo que es una app? ¿Saben lo que es una app? Pero instalan en sus celulares. ¿Cómo instalan si sabes lo que es? ¿Se han instalado apps? En sus celulares. ¿Instalan o no instalan apps bajándose de sitios gratuitos? Sí, Inge, Sí. Entonces, ¿qué es una app? es una aplicación. Pero ya estamos hablando de que son sistemas. Ahora solo que falta que me diga que es un sistema. Pero tiene una característica. Es una aplicación rápida que corre solo en el dispositivo. Eso es. Pero ahora viene el otro lado. iOS y ¿qué más? Android. Ajá. Mi AP no es fácil que corra en todo. Tengo que programar de una manera para hacer en el sistema operativo de iOS o otra programación en Android. O si no, hacer mixto. Y mixto es mucho más complejo hacerlo. No, es imposible, es complejo nomás. Y si por ahí sale otro sistema operativo, otro móvil con otro sistema operativo, me toca especializarme en otro sistema operativo para pensar que la solución sea en todo. El usuario no le importa. Por eso es que hay algunas APs que no corren en Android, corren solo en los, ¿cómo se llaman los que utilizan el iOS? iPhones. iPhone. Solo en iPhones. Y hay otras que corren solo en Android. Hay otras que corren en los dos, pero su programación es muy distinta. Entonces, miren cómo va creciendo todo. Paginar esto en la memoria se satura. O sea, no voy a pensar que en mi máquina, usted está en su máquina y en mi máquina no voy a tener solo de escritorio, voy a tener por ahí una aplicación de escritorio, voy a tener otra web y voy a tener otra que comparta con móviles, como como hacen esto ¿cómo se llama? El que pueden hacer en el móvil también, el WhatsApp. Puedo compartir entre el escritorio, WhatsApp web. Y así aplicaciones hay un montón. Y todo esto va consumiendo mi máquina. Entonces, paginar todito eso, se satura. Ya no hay, no sirve. Hasta ahí llegó la paginación. Solución. Segmentación. Segmentar. Lo que hacen ahora los sistemas operativos. Librerías. DLLs. ¿Sí? Entonces, la solución ahora es segmentar. Por el crecimiento de todo, ¿no? Verán que este panorama no es para que se decepcione, sino para que sea realista lo que tiene que dominar. ¿Sí? Va a crecer. Entonces ya no es que todo suba a memoria y ya está. No. Ahora mi programación ha cambiado. Ya tengo que pensar en capas. ¿Se ha escuchado la programación por capas? Sí, le han de haber dicho, ¿no? Las tiers. Y programa. Lo más bajo, 2 capas. 3 capas. Hasta n capas. La más baja, la de 2 capas, se le llama también cliente-servidor. Cliente-servidor. Esa es la más baja. Y si no, por capas. ¿Cuál es la idea? Crear un programa, crear las reglas y crear las interfaces para que accedan allá. Una capa, 2 capas, 3 capas. Hacer grupos y poner en otro lado n capas. Pero si solo creo reglas y las bases de datos, entonces 2 capas. ¿Por qué? Porque aquí está la interfaz, accedo,
Todo lo que son reglas del negocio están aquí en la base de datos y solo me conecto a través de un medio que es ODBC, conexión rápida. Y ya está. Entonces los usuarios se conectan por ODBC acá y consumen. Pero todo está en un servidor. Si esto lo pongo en otro servidor, entonces eso es lo que hace 2 capas. Y si estas le clasifico en grupos y pongo en servidores distintos, n capas. ¿Cuál es? Ir optimizando todo. Todos estos enlaces que he ido haciendo aquí son los segmentos. Y va compartiendo cosas. Miren, el usuario comparte. Aquí el usuario, este usuario comparte esto. Entra otro usuario, se conecta acá y comparte. Entonces, ¿cuántas veces tiene que estar esto en memoria? Una vez. Ya no una por cada usuario. ¿Esto cómo se llaman? DLLs. Esta es mi DLL. Estas son mis DLLs. Y están ubicadas en espacios para conexión. Genero DLLs. ¿Qué eran las DLLs? Bibliotecas. Ajá. Dynamic Link Libraries. Bibliotecas de enlace dinámico, comúnmente conocidas como Librerías. librerías. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y cuál es la idea de todo esto? Miren, vamos a evolucionar un poco. Vamos a ver si tengo tiempo. Si tengo tiempo. Sí, todavía tengo. Si en 5 minutos se puede acabar el mundo, en 30 minutos puedo acabar la materia, ¿no? Miren, hagamos un poco. Cuando empecé a estudiar procesadores de texto. En los 80, no en los 80, sí en los 80 apareció WordStar. Y era una belleza para eso, con monitores monocromáticos. No escondí. Así nomás. Es WordStar. Si ustedes utilizaran WordStar ahorita, no podrían. WordStar. El WordStar se manejaba en pantallas monocromáticas. Hacía una combinación entre disco y CPU, no había discos duros, era muy complejo, por lo tanto, cuando yo escribía así el texto y ponía negritas, aquí me aparecía un código y acá otro código, y eso yo tenía que entender que esto está en negrita. Si ponía espacios, aquí me aparecía un código, y eso entendía que decir qué tipo de espaciamiento tenía. Si quería subrayado, aquí se aparecía un código, otro código. Y si era negrita, se hacían 2 códigos. Entonces yo aprendí a entender esto que estaba con negrita y subrayado hasta aquí, y aquí se terminaba el negrita y subrayado. Es decir, era todo códigos. Si tenía una tilde, entonces aparecía aquí un código, no la tilde, y entendía que esa letra tiene tilde. ¿Cuándo apreciaba realmente todo lo que puse? Cuando imprimía. Solo la impresora interpretaba esos códigos y me ponía el título, me ponía el espaciado, el interlineado y todo. Era un lío, ¿no? Pero bueno, para ese tiempo era genial. Aparecieron ya los primeros mejores sistemas operativos, ya sistemas operativos con evolución, ¿no? Que se va viendo. Y apareció WordPerfect. Con la multitarea. ¿Qué hacía WordPerfect? Bueno, trajo un entorno visual y ya podía ver lo que hago. Ponía negrita, se ponía negrita, subrayado, se ponía subrayado, porque aparecieron las pantallas a color y todo. Y trabajaba con memoria real. ¿Qué pasaba con el WordPerfect? Por decir, supongamos que mi WordPerfect utilizaba 40K. Entonces iba a hacer un documento. Cuando hacía un documento, subía el WordPerfect. Y luego el documento 1, por ejemplo, hacía. Entonces tenía aquí 40K y mi documento, pongamos que era de 6K, ya. Quería hacer otro documento al mismo tiempo. Otra vez se subía el WordPerfect. 40K y mi documento, ¿no? Supongamos que ese documento era de 20K, ya. Ya solo ahí llenaba memoria. Si quería hacer un tercer documento, al mismo tiempo, ¿no? Se subía el WordPerfect. Otra vez 40K y el documento. Supongamos que este documento hubiera sido de unos 20K. No, menos, de unos 18K para decir que es diferente. Entonces, miren, solo en la subida, paginación, ¿no? Se paginaba y subía, se paginaba y subía. Miren cómo saturaba memoria. Ahora, ¿qué utilizan ustedes? Bueno, primero salió Word y después se acopló con el... Bueno, aquí había, al mismo que salió WordStar, salió QPro. El QPro es el antecesor de Excel. Luego se unió todo y salió lo que ustedes utilizan, la suite. ¿Cómo se llama la suite? Office, ¿no? Sí. Ya, salió Word. ¿Qué pasa con Word?
Word maneja segmentación, o sea, salió cuando ya se empezó a manejar la segmentación, porque miren lo que pasaba con lo otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Word? Supongamos que Word, no estoy diciendo una suposición, también manejaba 40K, supongamos. Subía Word, 40K. Hacía el documento 1, referenciaba lo que hace ahora, documento 1. Hacía un documento 2, documento 1, documento 1, documento 2. Segmentaba. Hacía el documento 3 y segmentaba. ¿Para qué subir n veces lo que ya es lo mismo? Subía una sola vez a memoria y el resto solo segmenta. ¿Para qué utiliza eso? Las DLLs. Librerías de enlace dinámico para enlazar dinámicamente y compartir los recursos con Word. Y así se hace todo. Entonces, mire, si este era de 6K, este era de 20K y este era de 18K, se nota la reducción de memoria. ¿Por qué? ¿Cuántas veces tiene 40K? Una sola vez. Sobraría 6 más 20 más 18 y más los 40. Ese es mi consumo de memoria. Esto es segmentación. Lo que hasta ahora se utiliza. Las DLLs. ¿Está claro? Sí. Entonces, miren, cuando ustedes programan, entonces tienen que programar así. No van a programar como lo otro. Saturan memoria. ¿Cómo programan de esta manera? Están viendo programación orientada a objetos, ¿no? Sí, Mi programa principal, mis clases, y dentro de las clases los objetos, y dentro de los objetos el comportamiento de los objetos, los métodos. ¿Listo? Ahí estoy haciendo. Subo solo esto y voy enlazando. Y por otro lado, ¿sí? Por otro lado, ¿qué pasó? Y por otro lado están las librerías que voy a utilizar, las DLL, ¿no? Las librerías que utiliza. ¿Qué librerías más utiliza en Java? La MAT, ¿cuál más utiliza? ¿Usa o no usa librerías en Java? El escáner. Librerías. Librerías utiliza System. en Java, pero System, exacto, la principal. Entonces, solo lo que necesita, ¿no? Entonces ahí van los enlaces, solo con las librerías que necesita. Entonces subo esta clase y solo la librería que necesito, ahí. Y el resto comparto. Subo la clase y lo que necesito y el resto comparto. Claro, ahí el avesado, ¿no? ¿Qué al saber librerías? Si pongo aquí asterisco y ya está. ¿Qué está diciendo con asterisco? Referencia a Todas. las librerías. Todas las librerías. Entonces subo este módulo y toditas las librerías de Java. Ya le echó a perder todo. Y utiliza una. Eso se programa a la vuelta de la esquina marcha. Pero corre, ¿no? Eso es. Entonces no es lo óptimo. ¿Por qué? ¿Por qué ponen asterisco? Porque no se sabe qué librería se Eso utiliza. es simple, ¿no? No le gusta investigar, es cómodo. Entonces, utilice correctamente las clases. Ya, y para hacer las clases, y para hacer el y para hacer las clases, y para construir sus objetos, y dentro de los objetos los métodos, no se olvide. Polimorfismo. Herencia. ¿Qué más hay? Tracción. Perdón, encapsulamiento. Tracción. Encapsulamiento. Atracción. ¿Qué más hay? Me falta uno. Polimorfismo, herencia, encapsulamiento, atracción. Me falta uno. Ya dije. Cuando algo es medio difícil de comprender, ¿cómo se llama? ¿Qué me dijo usted? ¿Atracción o abstracción? Tracción. La otra es la abstracción. Listo. ¿Qué es el polimorfismo? Creo un objeto y a ese objeto le doy características para que actúe de diferentes maneras. En vez de crear dos objetos, creo uno que actúe de diferente manera. Optimizo. ¿Qué es la herencia? Creo código y creo un hijo que utilice ese código. Evito duplicidad de código. Optimización.
¿Qué es el encapsulamiento? Creo objetos que sean comunes y puedan compartir entre ellos la información. ¿Qué tiene que ver con eso? Todo esto, y así la abstracción y todo. ¿Qué tiene que ver con esto? Con dos conceptos fundamentales que usted debe dominar. Modularidad. ¿Y cuál es el otro? Acoplamiento. Acoplamiento. Es lo mismo, pero en objetos. Mire, optimizar todo. La reusabilidad y todo lo demás. Si usted crea objetos porque corren sin pensar en esto, tampoco. O sea, tampoco estamos ayudando en nada, ¿no? O sea, ¿para qué les enseñan herencia si no aplica? Y por supuesto, herencia simple y herencia múltiple, pero Java solo maneja herencia simple, nada más. Solo de un padre hacia un hijo, nada más. ¿Sí? Y al final, si utilizaran Smalltalk, Smalltalk si utiliza herencia múltiple. Eso es más complejo, porque eso ya es, ¿no? La herencia simple es sencilla, porque es como en la vida real. ¿Sí? Un padre hereda al hijo. Un padre puede tener muchos hijos, hereda a los hijos. ¿Qué hereda? Los genes. O sea, es igual, usted genera el código y el código que va a compartir con los hijos. Y a las reglas nomás son las que cambia usted. Si muere el padre, los hijos se mantienen. Pero si puede usted cambiar eso también, ¿no? Si muere el padre, los hijos también mueren. Así que fuera en la vida real, ¿no? Le cuidarían mejor a los papás. Pero bueno, eso no existe. Y lo otro ya se va mucho más allá, la herencia múltiple. ¿Sí? Un hijo puede tener dos padres y tener herencia de dos padres. ¿Qué pasa si muere un padre y queda el otro padre? ¿Qué pasa si mueren los dos padres? Eso es mucho más complejo, pero bueno, Java no maneja eso. Java solo maneja herencia simple, no la múltiple. Son las cosas, consideraciones que se debe tener en cuenta, ¿no? Y eso da origen a esto, la segmentación. Entonces está claro. La segmentación es manejar todo esto, el espacio de direcciones que se divide en segmentos, procedimientos, funciones que van a ser compartidos con código. Y ahora sí me viene la otra parte. El segmento, ¿qué tiene que estar en memoria? Los segmentos que yo necesito, las DLLs que yo necesito compartir, y lo otro en disco, ¿no? Eso es. ¿Qué es lo que trato de reducir? Primero la fragmentación y segundo el swapping, porque aquí sí va a haber fallo de segmento, no fallo de página para hacer el intercambio, pero la idea es reducir bastante esto, reducir el desperdicio de espacio en el disco. Y bueno, aquí habla, ¿no? De Unix, que decía, lo que yo les expliqué con Word, aquí les explica con un editor de texto, igual, lo mismo, cómo consume, ¿sí? Entonces, ¿cómo se reduce eso? Con el segmento. Cuando se programa en Pascal, empezó con esto también, ¿sí? Generar subrutinas, generar un programa principal y generar funciones que solo necesite y estés en memoria lo que necesito y comparto. Y entonces empiezo a compartir y eso se va generando la tabla de segmentos. ¿Quién administra la tabla de segmentos? El MMU. Entonces, pero ahora sí, el límite en las páginas, ¿cuál era? El tamaño. Todas eran del mismo tamaño. Aquí no. Aquí los segmentos pueden ser de tamaño variable. Puede haber segmentos grandes, segmentos pequeños, no importa. Se van acomodando en la memoria. Ya cuando se llega a la memoria, ahí irán otras cosas a disco. Pero casi imposible porque como estoy compartiendo, y es lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en Microsoft. Miren, si les ha pasado a ustedes que cuando instalan en algo de Microsoft les dice que necesita una DLL o que la DLL ya está. ¿Por qué hace? Tengo una DLL. ¿Qué es la DLL? La librería. Genero la librería. Supongamos que estoy manejando en Linux, en Windows. Y aquí tengo Word. Comparte esa DLL. Tengo Excel. Comparte esa DLL. Tengo PowerPoint. Comparte esa DLL. Miren, entonces, ¿cuántas veces necesito tener la DLL en memoria? Una vez. Y comparto. Y de pronto esa DLL es bien especial. Y estoy utilizando, qué sé yo, Access. Y también comparte esa DLL. Incluso hay software libre que maneja DLLs. Por ejemplo, si voy a hacer Apache para servidor web, Apache maneja una DLL que siempre está en C++. Y como si usted, por ejemplo, la DLL de C++, pero si usted utiliza en Office, perdón, no en Office, sino en Windows, a usted le gusta programar en .NET, y C++ es parte de .NET, entonces usted ya tiene esa DLL. Entonces, cuando trabaja con Apache, comparte esa DLL que ya tiene y ya está.
Y así hay mucho software que comparte DLL. ¿Cuántas veces tiene la DLL en memoria? Una vez, y comparte con el resto. Entonces, mire, ¿cómo hace? Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando usted programe, genere DLLs, las capas, y comparta con lo que usted va programando. Con las interfaces, las bases de datos y todo, y optimice esto. Pero bueno, esa es programación por capas que ya de aprender. Es para aprovechar la segmentación. Entonces dice, pero igual corre, igual funciona. Sí, pero no satura memoria. Optimiza los recursos de la máquina. Y mucho más cuando haga programaciones distribuidas. Mandar procesos que corran en la máquina del usuario para que no sature su máquina. Todo eso es, ¿cuál es el objetivo? Optimizar los recursos. Eso hace la segmentación. Entonces esto es muy importante, la segmentación, ¿sí? Y ahora sí, igual aquí, ¿no? Trabajamos con memoria virtual. Entonces, otro dolor de cabeza, las direcciones. Vamos a seguir teniendo dos tipos de direcciones. ¿Cuáles eran esos dos tipos de direcciones? Y física. Dirección real o física y la dirección virtual. Sigue siendo igual. La dirección virtual es igual a la dirección física o la dirección real más el desplazamiento cuando se va a disco, pero se agrega algo más. ¿Qué se agrega? El tamaño del segmento. ¿Por qué se agregará? Porque los segmentos ahora no son de igual tamaño, ¿no es cierto? ¿Por qué esto no se ponía en las páginas? Porque todas las páginas tenían el mismo tamaño. Pero aquí sí el tamaño del segmento. ¿Por qué necesitamos el tamaño del segmento? Porque cuando regrese de disco a memoria, tiene que regresar a un espacio que alcance el segmento, pues. Y ahora todos los espacios son de tamaño distinto. ¿Qué tal si bajo un segmento de un tamaño pequeñito y quiero subir un segmento de tamaño grande allá? ¿Alcanzará? No va a alcanzar. Por lo tanto, es importante el tamaño del segmento para saber en qué espacio va a alcanzar ese segmento. O sea, la paginación es buenaza, pero sí también es más de esfuerzo, ¿no? Es más de esfuerzo. Por eso es obvio que hay que reducir el swapping aquí, ¿sí? Y tratar de tener de memoria lo que voy a necesitar. Entonces, para la dirección se agrega el tamaño del segmento. Pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? La condición es, esta que está aquí, que el desplazamiento no sea mayor que el tamaño del segmento. ¿Sí? Porque si no, no tendríamos un manejo óptimo de memoria. Esa es la única condición que se debe cumplir. Entonces aquí en la transformación de direcciones entra en juego ¿qué? El tamaño del segmento además. ¿Por qué no tiene que cambiar? Bueno, aquí viene el desplazamiento. ¿Por qué no tiene que cambiar? No tiene que cambiar porque si no va a ocurrir una excepción. Entonces controla el tamaño del segmento. Tiene que ser menor que el tamaño, lo que decía aquí, ¿no? Tiene que ser, el tamaño del segmento tiene que ser menor que el desplazamiento. Y cumpliendo esa combinación, se transforma la dirección lógica en dirección física, con el desplazamiento y todo. Y si no, sale un error, excepción ilegal, error en excepción, porque no puede ser mayor. Y listo. Ahora manejamos una tabla de segmentos, ¿no es cierto? ¿Quién maneja la tabla de segmentos? Así como había la tabla de páginas. ¿Quién maneja la tabla de segmentos? Ajá, el MMU. ¿Qué maneja en esa tabla de segmentos? Entonces, como ahora es compartido y todo, ya puedo ejercer más control sobre los archivos y carpetas, sobre los procesos. ¿Por qué? Tiene todo esto en la tabla de segmentos. Tiene un bit de residencia, en donde indica 0 si está en memoria y 1 si no está en memoria. Entonces, si no está en memoria, ¿dónde irá a buscar? ¿Disco? En disco. Tiene la dirección en disco, tiene la longitud del segmento, y con eso ya tengo la dirección real. Tengo la dirección real, ¿no? ¿Sí? Y tiene los permisos de ese proceso. Si es de lectura, escritura, ejecución o adición, tiene los permisos. Todo eso está en la tabla de segmentos. Entonces, en resumen, el CPU trabaja con direcciones, eso es segmento y desplazamiento. Actualmente, el compilador identifica los segmentos del programa y genera direcciones segmentadas, cuando usted ha trabajado con esto, pero no con DLLs. El cargador del sistema operativo ubica cada segmento en una zona de memoria diferente y el MMU traduce todas las direcciones a través de la tabla de segmentos.
y listo. Beneficios de la segmentación. Reduce la fragmentación, permite compartir zonas de memoria, las DLLs, lo hemos visto, y el segmento puede tener protección de hardware. Sí, por los permisos. Puede haber permisos, puede haber segmentos de escritura, segmentos de solo lectura, segmentos de ejecución. Las órdenes van ahí en los segmentos, los permisos. Inconvenientes. Puede haber confusión si usted no programa adecuadamente al compilar. Y puede ocurrir este error, segmentos más desplazamientos. Hay que tener mucho cuidado cuando se programa. Bueno, ahora las herramientas nos ayudan mucho. Necesita soporte de hardware. O sea, claro, igual la segmentación es una solución para manejar recursos, pero también tiene que ver el hardware. O sea, no es lo mismo tener una máquina i3 que una i7 que una i9. Y además la memoria que manejan estos procesadores son los equivalentes. Sería absurdo tener una i9 como una memoria bajísima, ¿no? ¿Quién tiene una i7, por ejemplo, de ustedes? ¿Quién de ustedes tiene una i7? Yo. ¿Cuánto Yo. tiene de memoria? 12. No, puede ser 12. 16. 16. No, ese es el bus de 16. datos. ¿Cuánto tienen de RAM? De RAM 12. 12. 12 nomás. 16. Ya. ¿Alguien tiene más? No. Ya. ¿Quién tiene una i9? ¿Alguien de ustedes tiene una i9? Sí, somos pobres. Son pobres, ¿no? Aún no creo que llegue a poder todavía. Ah, sí, sí, se bajo pedido, sí hay. ¿Quién tiene una i3? Yo. ¿Cuánto tiene de memoria? En esa le puse hasta 8. Ah, bueno, usted le puso, pero ¿con cuánto vino? Generalmente me viene con 4. Exacto, ¿sí ven? O sea, la memoria es equivalente a la cantidad de datos que puede procesar. Claro, le puso, tiene máximo, dice hasta 8, no puede soportar más, porque ya el procesador va a trabajar al 100%. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, miren, también hay que conocer el hardware. Y la eficacia depende de cómo el compilador haya creado o traseado los segmentos. Eso depende de su programación también, ¿no? Entonces aquí están las consecuencias de la segmentación simple y hasta ahora todo parece muy bien hasta ahí, ¿no? Entonces hasta ahí va a ser el examen, ¿de acuerdo? Y la anomalía de Belady vamos a ver después. Eso nomás me falta para tener igual todo, pero ya el otro, o sea, no es que no vamos a ver, sí lo vamos a ver.